buenos días. Bendecimos a todas las personas que nos ven por medio de las redes sociales. Este es un curso de enseñanza llamada La Escuela del Maestro. Estamos transmitiendo desde Colombia, en una ciudad llamada Yumbo Valle, y estamos enseñando doctrina bíblica. Mi nombre es Fernando Sánchez Pérez, soy un siervo del Señor Jesucristo, siervo de la casa Jezreel, que significa Dios siembra su reino. Estos estudios se hacen para traer luz del conocimiento a cada persona que necesita establecerse en la verdad de Dios. Este conocimiento es vino nuevo de parte de Dios. Hemos estado compartiendo y enseñando todos estos años sobre la doctrina del reino, enseñando sobre la limpieza del corazón, y estamos compartiendo verdades muy grandes y hemos traído un tema muy grande, porque las cosas de Dios son grandes, porque Dios dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te mostraré o te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conocías. Todos los seres humanos somos curiosos y más los hijos de Dios que tenemos un hambre, una sed de aprender de lo espiritual. Todos los que estamos aquí tenemos la necesidad de conocer de Dios, del conocimiento de Dios, saber quién es Dios, cómo se nos ha revelado Dios, qué quiere Dios, cuál es nuestro propósito. La Biblia nos lee, la Biblia es nada ni menos que es el libro, el manual de vida que Dios creó. Inspiró a unos hombres que se le llama profetas para compartir sus revelaciones. La palabra de Dios dice que Dios mismo nos va a enseñar. Amén. Y Él, la verdad, nos está enseñando con su palabra. Por eso, cada vez que hacemos los estudios bíblicos, estamos sujetos, comprometidos y sujetos a leer el libro de la palabra de Dios que los seres humanos conocen como Biblia. Nosotros, los hijos de Dios, lo conocemos como la palabra de Dios. Y por eso la admiramos y la respetamos tanto, porque sabemos que no tan solamente es literatura, sino que Dios ha hablado a través de su palabra. ¿Quién dice amén? Entonces, sabiendo esas verdades espirituales, sabiendo que Dios es un instructivo, por eso para nosotros es obligatorio, totalmente obligatorio, que toda enseñanza esté sustentada a través de la Escritura. Aquí somos cristocéntricos, bibliocéntricos y creemos totalmente que la palabra de Dios es la profecía más acertada. Sabemos que la palabra de Dios, como dice en Primera de Pedro, inspiró a unos hombres del Espíritu de Cristo del Antiguo y del Nuevo Testamento. Hoy vamos a seguir con el tema, he aquí hago todas nuevas, he aquí hago cosas nuevas. Vamos otra vez porque veo que esto hay mucho que recordar, mucho que estudiar. He estado predicando, generalizando y de pronto profundizando unos temas, pero este tema es de mucho estudio. El texto base que vamos a coger hoy es Apocalipsis 21, versículo 5. Apocalipsis 21, que es el libro de las revelaciones de nuestro Señor Jesucristo, y la palabra dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, según la palabra, ese es el trono de Dios, amén. Dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Entonces Dios está diciendo, mira, yo hago nuevas todas las cosas, y lo más tremendo es que nos revela que hecho está. Cuando Jesucristo murió en la cruz, dijo, consumado es. ¿Dijo qué? Consumado es. Bueno, teniendo esas palabras que son fieles y verdaderas, como él dijo, esas palabras eran fieles y qué? Verdaderas. Amén. Entonces la escritura dice, santifícalo en tu palabra es verdad.
Entonces la pregunta que uno debe hacerse es, bueno, Señor, ¿y cuáles fueron las cosas nuevas que tú hiciste? Porque esa es la pregunta. ¿Qué fue lo que hiciste tú nuevo? Y dice que todas las cosas. En 2 Corintios capítulo 2, versículo 17, la palabra enseña. Y dice así, 2 Corintios 2, 17, Pablo dice así, perdón, sí, 2 Corintios, perdón, 1:17, a ver si me está olvidando Biblia, Dios mío. Dice que el que está en Cristo nueva criatura es. ¿Dónde es eso? Me está olvidando. A ver. 5:17, perdón, 5:17. Perdónenme. Sí, gloria a Dios. Dice la palabra. De modo que si alguno está en Cristo, ojo, es estar en Cristo, ¿no? Si alguno está en Cristo, gloria a Dios, si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero a través de este versículo se nos revela que el que está sentado en el trono de Dios es Jesucristo. Amén. El que está en el trono de Dios es Jesucristo. Y si usted recibe a Cristo, Dios comienza a hacer las cosas nuevas en ti. ¿No lo está diciendo claro? Entonces, hay unas profecías donde, aleluya, alguien se quiere conectar, sí, aleluya, ya lo conectamos. Como lo tengo en modo grabación, no lo puedo, aquí lo voy a admitir, ya lo admití. Bienvenido, Carlitos, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estamos leyendo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hay un pasaje muy famoso en San Juan capítulo 3 de Evangelio según San Juan, donde Jesús habló con un personaje de mucha autoridad para el pueblo judío, y ese personaje era Nicodemo. Nicodemo es de las personas para los judíos un maestro, era una persona supremamente estudiosa y era el maestro de Israel, era un rabí, el que enseñaba la doctrina. Y entonces, en ese pasaje, se da un encuentro con Jesús y voy a compartirlo y vamos a tratar de meditarlo mucho. ¿Listo? Entonces, en el Evangelio, según San Juan, está escrito y dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que traducido significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo no era ningún ignorante. Nicodemo era un maestro en Israel. Nicodemo tenía que ser un anciano. Los estudiosos dicen que era una persona de mucha edad, que era una persona mayor, para pertenecer al Sanedrín. Haga cuenta que era como un cardenal. Era un príncipe entre los judíos. Era como un cardenal principal. Era como un cardenal. Los principales de la Iglesia Católica son ¿qué? Cardenales para llegar a ser papa. Sí, no, pero esto ya es que el cardenal ya es un obispo con mayor, más rango. Y entonces dice que vino de noche. ¿Sabe por qué vino de noche? Porque no quería que lo vieran. Pero le dijo a Jesús: bueno, tú eres maestro porque nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo:
de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por lo que hay nacer de nuevo. Digan conmigo, Dios dijo que iba a hacer nuevas todas las cosas. Cuando alguien viene en Cristo, dice nueva criatura es. Y aquí comienzan unos códigos. Y el código es nuevo. ¿Te toca que nacer de qué? De nuevo. Y esto es impresionante porque esto no es religión. Esto no es de religión. Esto es espiritualidad. La religión, ¿qué es? La religión es la copia de la espiritualidad, pero no es la verdad. La religión copia lo espiritual de personas naturales que no han nacido de nuevo, pero para entrar en Cristo se habla de un nuevo nacimiento. Y dice aquí, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Perdón, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Es una palabra tremenda. ¿Cómo puede uno renacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Muchos cristianos se burlan de esto, ¿no? Pero ni siquiera lo han entendido. Creen que lo entienden y no lo han entendido. Lo que dijo Nicodemo es la parte científica del ser humano. Claro, la respuesta fue lógica, porque según Nicodemo, basado en la ciencia y el conocimiento humano, ¿de dónde nacen los seres humanos? Del vientre de la madre. Sí, nace de un periodo de gestación y de lo que nace le llama madre, ¿cierto? De una mujer. Entonces Nicodemo no está diciendo ninguna estupidez. Nicodemo está hablando de un campo científico humano y está hablando de lo que sabe y conoce. Nicodemo no está hablando en ignorancia. Y fuera de eso, Nicodemo no está inventando, como mucha gente trata de inventar cosas cuando desconoce. Y no tiene la revelación. De la revelación directa. Sí, y en cierta manera lo llevó al cuerpo y a lo físico, y como él nació. Entonces la pregunta que le hace Nicodemo para mí tiene mucha validez, como la pregunta que le dijo la samaritana al Señor, Señor, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es profundo. Entonces, ahí hubo un choque entre el mundo natural y el mundo espiritual. Acuérdese que cuando Jesucristo viene, va a hacer cosas nuevas que no se han visto en el mundo natural. Nosotros los seres humanos, cuando vemos esas intervenciones divinas, le llamamos sobrenatural a los milagros. Entonces, es algo que no es natural y debemos de entender que el nacimiento de los hijos de Dios no es natural. No se hace por relaciones sexuales, porque así se hacen los niños. Y bueno, ya estamos aquí entre adultos y muchos de acá ya tienen hijos. Sabemos que los hijos hay que fabricarlos y sembrar la semilla en un útero, en una vagina, y que estén los tiempos de ovulación y entren en un huevo y en el proceso normal de la vida. Entonces Nicodemo, sinceramente, habló cosas naturales y de lo que él sabía. Resulta que Jesucristo traía un conocimiento superior, traía una verdad del cielo, él venía celestialmente y estaba hablando de cosas celestiales. Estaban hablando de cosas celestiales que iban a suceder en la tierra, porque Dios había prometido que iba a hacer al hombre a su imagen y semejanza. Pero mucha gente, en su ignorancia, desconocimiento de lo que está escrito, creen que el hombre fue hecho a imagen y semejanza hace miles de años en el jardín del Edén, desconociendo que el que hace hijos de Dios es Jesucristo. Entonces, Jesús le dijo a Nicodemo
que para entrar en el reino de Dios, primero tenía que nacer ¿de qué? De nuevo. Entonces Nicodemo dijo, bueno, hay un obstáculo, hay que renacer de simiente sana. Entonces preguntó, bueno, ¿y cómo se puede hacer esto? Entonces imagínese Nicodemo, un viejito que la mamá se le murió. Hacer la resucitó para... No, no, y lo tremendo es eso, trátese de ver usted metiéndose en el vientre de su madre. ¿Cabrá usted ahí? ¿Y cómo lo hará? Una pregunta que lógicamente rompe el esquema mental. Por eso cuando Dios viene y nos habla, su palabra tiene tanto poder que rompe la mentalidad. Él es tan grande que no cabe en tu mente. Entonces la pregunta es, el enigma fue, tienes que nacer de nuevo. Y él trató de resolver el enigma y dijo, bueno, ¿cómo podrá esto ser posible? Y entonces él razonó lógicamente, dijo, voy a meterme otra vez en el vientre de mi madre, pero mi mamá la tengo muerta, entonces ¿cómo hago ahí? Buena pregunta. Por eso esto se llama analítica. Listo, estamos analizando todo el entorno de las cosas nuevas que trajo Cristo. Y entonces lo primero que trajo es, hay que nacer de nuevo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Entonces preguntó y él mismo se contestó, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, acuérdense para los estudiosos, que cuando Jesús reafirma algo, quiere decir que es una verdad absoluta. Cuando Jesucristo dice, de cierto te digo, en cierta manera te está diciendo, lo que te voy a decir es inmutable, no se puede cambiar. Te estoy hablando una verdad espiritual increíble, que tienes que nacer de nuevo. La única parte del mundo que se produce en un nuevo nacimiento, eso está en la Biblia. La doctrina del nuevo nacimiento no lo tiene ninguna religión, solamente en un mundo espiritual. Y esas enseñanzas las dio el maestro espiritual, que es nuestro maestro Jesucristo. En ninguna parte te piden nacer de nuevo. Solamente Jesús trajo esta doctrina, una doctrina nueva. Y entonces Nicodemo se le reventó la cabeza porque era algo imposible en la esfera del hombre. Pero ¿será imposible para Dios? Entonces, mire el choque de las cosmovisiones y así está pasando hoy. La palabra de Dios es tan grande y poderosa que rompe el esquema mental. Cuando uno le habla a una persona, ten paz, Dios va a proveer, y ellos miran alrededor y dicen, pero no tengo con qué. Le rompe la mentalidad. ¿Cómo Dios me va a sanar a mí con una oración? ¿O cómo Dios me va a bendecir a mí dando? Eso es locura. Entonces Nicodemo era un hombre natural, sin entendimiento espiritual, pero entendimiento de un mundo físico. Nicodemo entendía un mundo físico. Estábamos estudiando ayer sobre algo, sobre el séptimo día, que metieron una pregunta ahí, y trataron de entender un día físico con un día espiritual impresionante. Se le revienta la cabeza a cualquiera saber que Dios todavía no ha terminado los días y que estamos en el sexto día para entrar al séptimo día, que es el reposo de Dios, que va a reposar con sus hijos. Eso es locura. Es locura, porque nosotros manejamos cuántos días llevamos de nuestra existencia en los años. Entonces nosotros queremos asimilar lo natural con lo espiritual. Por eso el profeta dijo, un día para el Señor es 1000 años y 1000 años como un día. Sigamos en el estudio. Vamos a orar para podernos introducir en este conocimiento, porque ese conocimiento no se puede capturar con una mente natural, porque se rompe, se embota. Eso es como usted tratar de meter una información a un computador reducido que no tenga memorias, tratar de meterle toda la información, entonces se bloquea el computador, se frisa, ¿sí?
Pastor, yo una pregunta, lo que pasa es que en Génesis, cuando se hace la creación, allí dice que empieza el primer día creó Dios tal cosa, entonces el segundo día tal cosa, y nadie le ha explicado a uno que no es literal, sino espiritual, que el tiempo de Dios no es igual al de uno, entonces uno se imagina a Dios un día haciendo una cosa, otro día haciendo otra. Porque nosotros aprendemos con lo físico. Entonces nos está pasando con la mente de Nicodemo, tratando de entender lo espiritual. Por eso Nicodemo le podía explicar a los naturales y a personas limitadas. Vamos a orar primero y comenzamos. Padre, hoy nos presentamos delante de ti para aceptarte como el maestro que eres, Señor, el que enseña todas las cosas porque tú lo sabes todo. Tú sabes, Señor, la creación porque tú la creaste. Tú sabes el final de la creación porque tú eres el alfa y el omega, el creador. Dice tu palabra que todo fue creado por ti, por medio de ti, y que todo subsiste por ti y que es para ti. Señor Jesucristo, si tú no nos lo revelas en el Espíritu, no lo vamos a entender. Padre, yo oro por los que me están escuchando y por los que me van a oír, para que tú les abras el entendimiento espiritual y le dé la sabiduría que procede de tu espíritu. No la sabiduría que procede del hombre del mundo, sino la sabiduría que procede del Espíritu de Dios. Por eso, Señor, vengo ante ti, suplicándote que abras los oídos de los sordos, los ojos de los ciegos, y que des el entendimiento, Señor, que tus hijos puedan entender tu palabra. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, como tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conocías. Queremos conocer, Señor, de tu palabra, de nosotros mismos, pero lo más importante, queremos conocer de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Entonces, en ese pasaje se ve un choque entre una mente limitada y una mente ilimitada. Hay mentes superiores que cuando van a hablar con una persona, por ejemplo, un matemático puro que sepa de numerología y números cuánticos y sepa de muchas cosas, y trata de hablar con una mente que no está preparada, pues no le va a entender. Entonces, mirándole de esa perspectiva, Nicodemo, que fue un maestro para los hombres en religión, pues estaba hablando nada ni menos con el que lo sabía todo. Y eso debemos nosotros de tomarlo como ejemplo para no ser sabios en nuestra propia opinión, de contender con Dios, porque Dios lo sabe todo, nosotros no. Por eso la Escritura nos enseña, no seamos sabios en nuestra propia opinión, no nos acartonemos, no nos embotemos. Cuando nosotros aprendemos de Dios, tenemos que despojarnos de información para aprender algo nuevo. O si no, entonces te vas a quedar estancado en lo viejo. No va a haber una renovación. Hay muchas personas que creen que porque aprendieron algo, entonces lo saben todo. Hay un discurso y una enseñanza sobre el diamante falso. Voy a compartirlo un momentico para entrar en ese conocimiento de lo nuevo. Resulta que un diamante en muchas generaciones en una familia era un vidrio, parecía un diamante y creían que era un diamante y lo ocultaban y lo guardaban porque era de mucho precio. Entonces se pasaba de padre a hijo, de padre a hijo. Y entonces uno estaba muriendo de generación en generación. Se lo dio al hijo y le dijo, hijo, vea, esto me lo he dado desde el abuelo, por allá primero que existió, y te lo entrego a ti. No lo vendas porque es un diamante de mucho precio. Pues el muchacho lo recibió y resulta que tuvo una necesidad muy grande y tuvo que vender el diamante. Pues lo llevó y lo mostró para venderlo. Le dijeron, eso es un diamante. Y él guardando algo que creía que era riqueza, valioso, y era falso. Hay mucha información dentro de nosotros que es falsa, que debemos de examinarlas si son verdaderas o no. Entonces, cuando vino Nicodemo a Jesús,
quiso que Jesucristo le enseñara y Jesucristo le comenzó a enseñar sobre el reino de Dios. Y le dijo, bueno, si tú quieres ver o entrar en el reino de Dios, primero tienes que nacer de nuevo. Y aquí es donde está la pregunta, ¿qué es nacer de nuevo? Y vamos a estudiar un poquito de eso. Entonces después sigamos. Y la palabra dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora le colocó nacer del agua y del espíritu. Pero la palabra ahí, agua y del espíritu, es lo mismo, sino que le explicó en lo físico para llevarlo al espiritual. De por sí el ser humano, en su nacimiento, muy poca gente sabe que está en una burbuja de agua. ¿Lo sabía? En la placenta que llama. Bueno, coloquen la atención a ese punto ahí porque ahorita acabo de soltar un código bravo. Y dice, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces Dios comenzó a revelar, Jesucristo comenzó a revelar que el nuevo nacimiento no es de carne. ¿Qué es carne? Física, de relaciones sexuales. Que el nuevo nacimiento no depende de lo sexual. Entonces ahí ya tenemos un código. Otro código, que tiene que nacer del Espíritu. Jesús enseñó en San Juan 4:24 y dijo, Dios es Espíritu. ¿Dios qué es? Espíritu. Nosotros los seres humanos tenemos un problema muy grave, la ignorancia, el desconocimiento. Y fuera de eso, cuando somos ignorantes, somos atrevidos, contumaces, rebeldes y alegadores. Yo me hice la pregunta en estos días, Señor, ¿y qué es el Espíritu? Entonces, yo no me puedo dejar contaminar de información humana, porque la gente cree que un espíritu es una aparición, de pronto el recuerdo a alguien, un fantasma. Entonces la pregunta es, ¿qué es un espíritu? Entonces, ¿es una entidad completamente completa? Sí. Entonces está diciendo que la identidad de Dios es espíritu, pero yo no puedo decir que es un espíritu, porque no lo he visto. Yo he visto a Jesús en luz, ¿cierto? Entonces decimos, bueno, el Espíritu del Señor es luz, listo, pero que yo lo vea con los ojos físicos no lo pude ver. Lo vi con los ojos del espíritu y del alma, del corazón. Entonces, yo no puedo ser tan atrevido de decirte qué es un espíritu. El que me tiene que revelar qué es el espíritu es Dios mismo. Pero a Dios nadie lo ha visto jamás. El único que lo ha visto es Dios, Jesucristo. Entonces, ¿yo cómo puedo decir cómo es el espíritu físicamente? Dígame, ¿sería yo un jactancioso, un soberbio? Y hay gente que habla por bobadas. ¿Quién ha visto el espíritu del Señor, pues, en su esencia y en su grandeza? Cuando yo vi el espíritu del Señor Jesucristo, me dijo, yo tengo el universo todo en mi mano. Entonces me di cuenta que ese espíritu de Dios es más grande que todo el universo y todo lo creado. Pero es la idea y lo que Dios me quiso revelar sobre él. Entonces, que alguien pueda decir, esto es un espíritu, esto y esto, es tremendo. Primero, porque no estamos en el campo, que nosotros podamos entrar en el campo del espíritu, si Dios no nos nace de nuevo y podamos ver. ¿Mentira o verdad? Entonces, la esencia de Dios es espíritu. Jesús dijo, Dios es espíritu. Entonces, cuando yo comienzo a hacer los estudios, digo, bueno, ¿y los espíritus son terrenales? No. Entonces son vida inteligente que está en el universo y fuera del universo. Entonces pude entender
Por ejemplo, la religión no permite que se hable de extraterrestres y las extraterrestres existen porque la Biblia lo enseña. Dios no es de esta creación. Dios creó esta creación y creó aún ángeles, seres extraterrestres. ¿Qué son seres extraterrestres? Que no son de la tierra, que son del cielo, de otros planetas, de otros lugares, no, pero son así. Y eso enloquece la mente humana. Saber que hay vida espiritual, la Biblia lo revela. La NASA lleva millones de dólares gastándose, buscando vida extraterrestre. Una bacteria es una vida extraterrestre en otro terreno. Pero se está hablando, la Biblia enseña que hay seres extraterrestres con inteligencia superior al ser humano en otros lugares. ¿Mentira o verdad? Ok. Bueno, entonces, sigamos en el estudio. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, esa doctrina que tienen muchas iglesias tradicionales, que el hombre es imagen y semejanza de Dios, entonces ser hijo de Dios no es porque usted nazca de la carne, sino nazca de qué. Amén. ¿Y qué es nacer del espíritu? Esa es la pregunta. Entonces, ahorita vamos a verla. No te maravilles. Esa palabra maravillas ahí en el hebreo es asombres también. No te asombres de que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. En el griego la palabra para espíritu es neuma, que viene de la palabra neumático, de la palabra viento. Sopla de donde quiere y oye su sonido. Ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Ojo, Jesús aquí está revelando que no vamos a saber de dónde vino el Espíritu ni de dónde nos va a llevar el Espíritu. Ojo, suponemos que nos va a llevar el Espíritu al cielo. Suponemos cómo es el cielo, pero la verdad no lo sabemos. Lo sabemos porque Él nos lo ha revelado. Sabemos lo que Él nos ha revelado. Pero no sabemos cómo es el cielo. Suponemos, y de la suposición no significa que lo que tú supongas es verdad, porque son cosas nuevas. Dios nos va a llevar a una dimensión, a un lugar de eternidad, donde pasaremos la eternidad con Él, pero no tenemos ni idea. Suponemos lo que nos ha dicho, cómo eran las cosas. No tenemos esa experiencia de cómo será el cielo, pero lo anhelamos. Que en cierta manera el cielo es representado como el séptimo día, que vamos a vivir con Él, como decía mi hermano. Ese es el reposo eterno, la luz perpetua. Amén. Entonces después dice, el viento sopla donde quiere y oye sus sonidos, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Nicodemo era una persona que estudiosa, él quería saber las cosas, y aún Jesús le dijo que aún los nacidos de nuevo no sabían esto. Y Nicodemo preguntó, ¿cómo se puede hacer esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, quiere decir que van a suceder aquí en la tierra, que son espirituales, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Quiere decir, ¿cómo me vas a creer cuando yo comience a hablar lo que hay allá arriba?
Si te estoy hablando de lo que se está manifestando celestial aquí en la tierra, cosas que voy a hacer aquí en la tierra y no creéis, ¿cómo creeréis si te hablara de cosas de arriba? Wow. Nadie subió al cielo. Mire la palabra de Jesús. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Está diciendo Jesús que Él no es de este mundo, que Él dónde estaba. El cielo. Y dijo que descendió. Wow, comienza a partirse la cabeza a todo el mundo. Porque mucha gente cree que Jesucristo nació en María, que Jesucristo no tenía vida, sino en María, y por eso lo llaman que María es la madre de Dios. Pero, ojo, del cuerpo. Pero él está diciendo, yo descendí del cielo, y lo dice en muchos capítulos. La pregunta es, ¿y qué es el cielo? Entonces nosotros con nuestra ignorancia creemos que son aquí las nubes. Y hablamos de tercer cielo. Y el segundo cielo es el universo. Y el tercer cielo es lo que está fuera del universo. ¿De qué cielo descendió Jesús? Las huestes espirituales descienden del segundo cielo. Jesucristo vino de un lugar que ni a un ángel le sube en el tercer cielo. ¿Lo sabía? Nosotros tenemos una idea que los ángeles conocen a Dios. ¿Sabe cómo le llaman los ángeles a Dios? El Altísimo. ¿Por qué cree que le llaman el Altísimo? Muy arriba. Vive en un lugar que es muy grande. Por eso le llaman el Altísimo. Ellos saben que Dios sostiene todo el universo con su mano. Por eso le llaman el Altísimo. Porque saben que es el ser más grande, no de esta creación, fuera del universo. Dios no maneja tiempos. Se sabe que en el espacio no hay tiempo y que el tiempo puede torcerse. Y hay unas cosas impresionantes que se han averiguado los científicos que se les rompe la cabeza viendo la creación de Dios y las distancias de estrellas a otras estrellas. Saber que hay distancia de años luz, que en un año luz podemos viajar, perdón, en la velocidad de la luz podemos viajar al sol en 8 segundos, en 8 minutos, perdón. En 8 minutos, según los científicos, usted puede viajar a la velocidad de la luz, que son 300 kilómetros por segundo, 300.000, perdón, 300.000 kilómetros por segundo. Una velocidad de locura. Y usted puede viajar, si usted la colocan, si tuviera la oportunidad de viajar del universo, por todo el universo, su cuerpo se desintegra porque no alcanza ni aún viajando a la velocidad de la luz por los años luz. Hay millones y millones de años luz de distancias. Hay luz que uno ve que llevan viajando más de 13.000 millones de años de un lugar a otro, que usted ve una lucecita y no sabe que esa lucecita se gastó 13.000 millones de años o más viajando. Son distancias que en la cabeza no le cabe a nadie. Entonces, para saber las cosas de Dios, toda su creación es una locura. Nosotros tenemos una mente muy reducida y de mucha ignorancia. Entonces dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si dijera las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Amén. Entonces, en esta doctrina del nuevo nacimiento, ¿cómo Dios hace nacer a una persona? Él habla del agua y del espíritu. Entonces, ahí nace la doctrina de bautizos. Los que fueran bautizados
Pero ¿qué es ser bautizado? ¿Y qué es el nuevo nacimiento? Que es la buena pregunta. Entonces vamos a San Juan capítulo 1. Digan conmigo, lo que es imposible para el hombre Es imposible para uno. es posible para Dios. Sí, para Dios. ¿Estamos en uno? Sí. Entonces, entendiendo que el nuevo nacimiento no puede ser engendrado por los hombres, sino por el Espíritu. San Juan 1, versículo 12. Vamos a leerlo del 11. A lo suyo vino, a los judíos según la carne, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo le hago una pregunta. ¿Cómo así? Si Jesús vino y le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, entonces ¿eran hijos de Dios la humanidad? No, no eran hijos de Dios. Mire cómo nos ha engañado las religiones. Para ser hijo de Dios, toca que recibir a Jesucristo en el corazón para nacer del Espíritu. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Digan conmigo, engendramiento. Engendramiento. Entonces tiene que haber una actividad, ¿qué? De engendramiento. ¿Cómo se engendra en el ser humano? Con la palabra. No, en el ser humano. No, pues ahí sí en la carne. De la carne y ¿Cómo se engendra? Hablemos en el campo científico. 2 semillas Hombre que y se mujer. unen, el hombre y la mujer. Tener No son relaciones 2 sexuales. semillas, es una semilla. Pero hombre Porque y la mujer. mía y la del hombre y la de la mujer. No La son- mujer no tiene semilla. ¿Cómo que no? ¿Y el óvulo qué es? Ese es la tierra que hace germinar la semilla. Y los dos se convierten en uno. Ah, El hombre de eso espermatozoide. sí es nuevo para mí. La palabra semen Semen Semilla. viene de semilla, sí. significa semilla. ¿Me hago entender? La semilla no se puede reproducir si no hay óvulo. Y el óvulo no se puede reproducir si no hay semilla. Tiene que haber los dos. Uno es XX y el otro es YY en el nombre. Entonces, está revelando aquí que para que haya una reproducción tiene que haber una intimidad entre el óvulo y la semilla. Y los dos tienen que unirse y se convierten en uno. Tremendo. Está revelando aquí que para que nazca un ser espiritual, tiene que haber una semilla para que reproduzca En la tierra. la tierra. Wow. Entonces, como hemos entendido que la tierra se embarazará y producirá su renuevo, cuando usted tira una semilla de un árbol a la tierra, literalmente estoy diciendo que usted está embarazando la tierra y el árbol es el hijo. ¿La están viendo? Por eso la semilla no se puede reproducir sin la tierra. Por eso la palabra de Dios no se puede reproducir si tú no la recibes dentro de tu corazón. Estoy revelando secretos del reino. Por eso Jesús reveló que el reino de Dios, en cierta manera, es una relación entre la palabra y la tierra. ¿Dónde aparece eso? Marcos 4:26. Y revela que es cuando se fertiliza, da el árbol y da el crecimiento. Por ejemplo, yo tengo mi relación con mi pareja, la embarazo, yo necesito seguirla embarazando. No. Sigue el proceso y va creciendo lo que tiene en el estómago, va creciendo hasta que da ¿qué? Que cumpla tiempo para poder. Para que nazca. Entonces vamos a leerlo en Marcos 4:26 que dice. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra
parábola del crecimiento de la semilla. Siga. Y duerme y se levanta de noche y de día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Las mujeres que han estado embarazadas reciben una semilla que ni siquiera se dan cuenta. Pero a los tiempos se dan cuenta las maluqueras, a los días, y cuando se da cuenta, nace lo que se sembró. Por eso el reino de Dios, el nuevo nacimiento, Dios lo asemeja a un embarazo y a una reproducción. Cuando usted ve, cuando un hombre echa semilla en la tierra, quiere decir que está uniendo lo terrenal con lo espiritual. Escúcheme muy bien, la semilla que nosotros hemos recibido viene del cielo. Por eso cuando viene la palabra de Dios, por hoy yo he enseñado las vocales A, labrador, que es el Padre, E, que es la semilla o el semen de Dios. Por eso Dios dijo que el que lo recibiera le daría la potestad de ser hecho hijo de Dios, porque Jesucristo es la semilla, el que hace reproducir la tierra, el que hace reverdecer la tierra y dar fruto. Oh, tremendo. Por eso es tan importante entender la figura alegórica, entender en lo nuevo. Entonces, cuando viene esa nueva semilla en nuestro corazón, ella embaraza la tierra y nace un ser. Por eso Cristo nos pide el corazón para reproducir la simiente santa. Por eso Pedro dice que somos renacidos de semilla incorruptible. Versículo bíblico que Pedro dice que somos con semilla incorruptible. Primera de Pedro 1, 23, 25. Entonces aquí más se comienza a revelar que como hay un embarazo físico, también hay un embarazo espiritual. Por eso el que escuche la palabra puede quedar embarazado. Pero el que escucha al diablo también puede quedar embarazado, y quedó embarazado cuando Eva lo escuchó. La palabra del Señor para siempre esa a 25. Primera de Pedro 1, 23, 25. Por favor, vocalicen bien. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Entonces Pedro está revelando cómo se fabrica los hijos de Dios. ¿Cómo se fabrica un hijo de Dios? Con una semilla. ¿Dónde? Dentro del corazón. Jesús enseña esa doctrina como cuando un hombre echa semilla en la tierra, porque dijo, así es el reino de Dios. Por eso Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ni ver ni entrar en el reino de Dios. Entonces lo que estamos revelando son las cosas nuevas en Dios, cómo Dios hace sus hijos y Dios los crea a través de la palabra. Por eso Dios enseña que su semilla es la palabra, Lucas 8:11. Está bueno este estudio, ¿no? He ido suavecito enseñándoles cómo nacen las personas. ¿Por qué nosotros evangelizamos? Porque cuando yo evangelizo y suelto una palabra, la tierra que esté dispuesta queda embarazada. Lucas 8:11. Hoy quiero preñarlos con la palabra a ustedes, tierras. Estoy sembrando entre ustedes lo espiritual para que den a luz al Hijo de Dios. Amén. Para que se produzca el jardín interno. Por eso la Biblia para mí es el semillero. Amén. Lucas 8:11. ¿Qué dice? Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué Dios está salvando con la locura de la predicación?
voy a revelar una gran verdad espiritual. La palabra de Dios es fértil como semillas cuando caen en un corazón. Yo como siervo de Dios lo que busco es esparcir la buena semilla en los corazones para que ustedes produzcan frutos. Que el Hijo de Dios sea sembrado en ustedes. Que la palabra de Dios haya cabida en los corazones. Entonces, aquí ha sido muy claro la enseñanza. Que para nacer de nuevo tiene que haber una relación. Por eso nosotros buscamos tener relación con la palabra de Dios. Por eso dijo Jesús, bienaventurados los que en mi palabra no hallan ni encuentran tropiezo. Por eso, como yo como siervo de Dios, como ayudante de jardinería, como buey de Dios y obrero de Dios, trato de limpiar el corazón, predicándoles que dejen el pecado, porque el pecado son piedras que no dejan que la semilla germine. Las aves del cielo se comen la semilla y los cardos y espinos ahogan la palabra porque son cosas que están sembradas. Entonces, la pregunta hoy es, ¿cómo hace Dios para que alguien nazca de nuevo? Digan, por su palabra. Por su palabra. ¿Y quién es su palabra? ¿Dónde aparece eso? Primera de Juan 1:1, perdón, el libro San Juan, capítulo 1, versículo 1, San Juan dice, en el principio era la palabra, en otra versión dice el verbo era con Dios y el verbo es Dios. Ese es el principio con Dios. Entonces, imagínense, nosotros leemos, pero no entendemos. La palabra de Dios dice que Dios creó los cielos y los cielos ¿con qué? Con la palabra. Entonces, ¿con qué va a crear los hijos? Con la palabra. Palabra que la semilla. ¿Cómo será tan fuerte que el que le vino la palabra, Dios le llama dioses? Que eso es otro nombre de los hijos de Dios. Léalo, por favor, ¿qué dice? En el principio era el verbo. Cambia la palabra verbo por palabra porque es el texto original. En el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Amén. Entonces, cuando viene Dios en nuestros corazones, ¿qué nace? Lo que Dios nos está dando. Entonces, en San Juan capítulo 10, versículo 34, que esta doctrina mueve a la gente, le rompe la cabeza. Escúcheme muy bien. Le rompe la cabeza, pero está escrito. San Juan capítulo 10, versículo 34, ¿qué dice? Capítulo 10, versículo 34. Es 24. 34. Pueden subrayarlas, ahí hay resaltadores, pueden usarlos. ¿Qué dice la palabra? Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos y a quienes vino la palabra de Dios. Ojo, llamó dioses a quienes. Si llamó dioses a aquellos. Si llamó, no. Use llamó, la fuerza está en la O, la tilde. Si llamó dioses. Aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. Por eso vuelvo y lo leo en San Juan 10, 34, 35. Jesús respondió, no está escrito en vuestra ley. Eso está en el Salmo 82, verso 6. Dice, Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses, no a todos, sino a aquellos que está incluyendo, eso es inclusive aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Entonces, ¿a quién llamó dioses? A los que le vino la palabra. Sabemos que la palabra es Dios, que es Jesucristo. ¿Dónde tiene que venir Cristo para reproducirse?
a nuestros corazones. Una pregunta. Claro, allí, pregunta. Cuando en Génesis estaba pues el maligno con Eva, cuando dice de comeres esta fruta también seréis como De ser, dioses. seréis como dioses. Está diciendo la verdad, Ahí pero sí. ahí fueron engañados. Sí. No quiero meterme a esta doctrina acá por el tiempo. Pero entonces, en ese sentido, como Dios es conocimiento, ¿no? No. Después le explicaré. No nos metamos en ese problema. No, y lo que dice el Señor acá. Sí, No Dios entiendo es con hoy. Dios. Ojo, eso no fue en el Génesis. Eso fue escrito en el Salmo 82, verso 6. Léalo. 82, verso 6. ¿Salmo? Está escrito esta escritura. Alguien lea los Salmo 82, verso 6. Ahí está la profecía. No nos metamos todavía al Génesis. 32:6. Sí. ¿Qué dice? Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis. Amén. Entonces, yo dije, ¿quién está diciendo Dios? Dioses sois, y todos vosotros sois hijos del Altísimo. Ojo, no toda la humanidad, sino los que han permitido que Dios se cultive dentro de nuestro corazón. Y han sido hijos de él. O sea, que hay... Claro, que son engendrados, que reproducen el árbol de la vida, porque a nosotros se nos dio a comer del árbol de la vida que es Cristo. Entonces, ¿cómo nace un hijo de Dios? Que Dios le dé la semilla, que llegue a su corazón, que sea limpiado el corazón, porque el corazón del hombre, el diablo lo preparó de tal manera y se opone para que nosotros reproduzcamos la buena semilla o la buena palabra de Dios para reproducir a Cristo en nosotros. Por eso ustedes hoy saben por qué Dios pide el corazón. Proverbios 23, 26 dice, hijo mío, me parece. Vamos a leerlo. Entrégame tu corazón y vean tus ojos por mi camino. Ya le digo 23, 26 me parece. O 23, 23. Espérate a ver. Hoy estoy un poquito equivocado. 26. Espérate a ver. Versículo bíblico, hijo mío, entrégame tu corazón. Proverbios 23, 26. Sí. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos mis caminos, porque el abismo profundo es la ramera. No, espérate, Proverbios 23, 26 dice, ¿sí? Dame, hijo mío, tu corazón. Entonces, ¿por qué está pidiendo el corazón? ¿Por qué está pidiendo el corazón? Para reproducir y hacer hijos de Dios. Persona que no entregue el corazón a Dios nunca verá el Hijo de Dios dentro de él. Tremendo saber esas verdades espirituales. Por eso nosotros hacemos la oración de fe, que es entregar el corazón. Por eso la palabra dice en Romanos capítulo 10, versículo 7, alguien que lo lea. Porque, ojo, hay unos que hacen la oración y reciben, otros no. ¿Quiénes son los que reciben? Los que Dios ha preparado para ese fin. Pero es impresionante saber estas verdades espirituales. 10, versículo 7. Desde ahí comienza la revelación, Romanos capítulo 10, versículo 7, donde aparece la oración de fe y dice la palabra, ¿o quién descenderá del abismo? Vamos a leerlo del 6. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. Acuerda que Cristo dijo que vino ¿de quién? Del cielo, que nadie había subido. ¿O a quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado.
porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo, es rico para que con todos los que le invocan. Entonces yo quiero que usted hoy vea, entienda que cuando usted invoca el nombre del Señor de Jesucristo y le entrega su corazón, le estás diciendo, Señor, que venga tu reino, que venga tu reino, que se haga tu voluntad aquí en la tierra. Quiere decir, en nosotros. en el corazón. Que tienes que recibir la palabra en el corazón. Pero ¿sabes qué es lo más tremendo? Es que la palabra se hizo carne. Y la palabra enseña que esa palabra se hizo carne. ¿Y dónde se hizo carne? En San Juan dice, El nacimiento de Jesús. en San Juan capítulo 1, vamos a seguir leyendo, dice, ese era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dando totalmente la exclusividad que todo lo hizo la palabra. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista. Este vino por testimonio para que diese luz de la luz, al fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquella palabra fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, clamando y diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Por la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces dice que vino Dios y que el mundo no lo reconoció. Que Dios, la palabra, se hizo humana. Se hizo humano. Y vino tan disfrazado de humildad que nadie hasta el día de hoy no se han dado cuenta quién es Jesús de Nazaret. Jesús es la palabra hecha carne. Y dice que esa palabra era Dios. Que Él creó todo lo que hay y existe. Y vino y se hizo hombre. Como los hijos participaron de carne y sangre, Él vino a participar de lo mismo. Y este es uno de los más grandes misterios. No que el hombre va a ser, Dios va a ser al hombre hijo de Dios, sino que antes de que sucediera que el hombre, Dios lo convirtiera en hijo de Dios, Dios se convirtió en hombre. Y vino a habitar como hombre. Y vino a predicar como hombre. Anonadó su poder, eso se llama la doctrina de la kenosis. Y se redujo. El ser más grande, el altísimo, el eterno, el que tiene el universo en su mano, se redujo a expresión de hombre. Dice que él siendo en forma de Dios e igual a Dios, vamos a leer el versículo bíblico que dice que Jesucristo es igual a Dios. Versículo bíblico que dice que Dios tomó forma de siervo igual a Dios. Eso aparece en Filipenses 2:6. Filipenses 2:6 al 11. Alguien que lo lea.
Sí. Esto está tremendo. Hoy está tremendo porque se está revelando la identidad del Padre, de dónde viene la semilla y cómo Dios hace hijos. Dios engendra a través de la palabra. Entonces el evangelio no es locura. Cuando usted predica el evangelio, está esparciendo la palabra. He aquí el sembrador salió a sembrar. Sí, sí, Léanlo, por favor, bien vocalizado para que lo escuchen. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Voy a leer, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Mire que el apóstol está revelando que es Dios mismo, siendo en forma de Dios, porque Dios solamente es uno. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué está enseñando la palabra? Que Dios mismo se hizo hombre y que se despojó de sus poderes, casi todos los poderes de él, su eterno deidad y poder, la kenosis, y vino y no se aferró de su poder. Por eso cuando lo iban a crucificar, dijo, yo puedo llamar 12 legiones de ángeles y acabar esta creación. Jesús tiene tanto poder que él puede destruir todo el universo cuando quiera y volverlo a hacer. Por eso él hace hijos de Dios espiritualmente con su palabra. Entonces, hemos entendido hoy que Dios está haciendo cosas nuevas en nosotros cuando Cristo viene, porque Cristo es Dios y viene a hacer con su palabra cosas nuevas. Él viene a crear nuevos sentimientos, dice, en el nuevo pacto dice, os daré un nuevo corazón. Ezequiel 36:25, que a mí me fascina. Cuando comenzamos a estudiar las cosas nuevas, Ezequiel 36:25, uno se sorprende las cosas nuevas que tiene que haber. Por eso cuando Cristo viene a nuestra vida, hombre, viene una renovación, una regeneración, un cambio. Que nadie me venga a decir que recibió a Cristo y no ha recibido un cambio. Por favor, que alguien que lo lea, Ezequiel 36:25. Y acuérdese que es por agua y espíritu. Entonces vamos a leerlo, lo voy a leer por ustedes. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seré limpiado de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Digan conmigo, agua limpia nueva, y seremos limpiados de nuestras inmundicias, de nuestros ídolos, nos dará un corazón nuevo, pondrá un espíritu nuevo, quitará el corazón de piedra y nos dará un corazón sensible y pondrá su espíritu dentro de nosotros. He aquí todas las cosas son hechas nuevas y hecho está. ¿Aló? Por eso, las personas que estudiamos la palabra somos renovados cada día. Cada día debemos de ser renovados con el conocimiento de la palabra para entender que Dios hace las nuevas todas las cosas. Por eso nosotros nos debemos despojar del viejo hombre, de viejas informaciones, de religiones, de iras, de contiendas, de enojos, de fornicaciones. Por eso la palabra habla de nueva vida en Cristo. Informaciones erradas, porque esa está claro, de diamantes falsos,
tenemos el diamante verdadero, que es la vida eterna. Amén. Entonces, a través de estas enseñanzas, hemos aprendido hoy muchísimo. Por eso, si alguien quiere decir, Señor, renuévame, pues tiene que haber un renuevo. Un renuevo en agricultura es cuando una semilla engendró y salió el tallito. Eso se llama renuevo. Entonces, cuando uno dice, Señor, renuévame. Entonces, para ser renovado, tiene que ser transformado, regenerado. ¿Cómo Dios regenera? Pues muy sencillo. Hay que entregar el corazón. Dijo Jesús, engañoso y el perverso, el corazón más que todas las cosas. Por eso, el cambio y el nuevo nacimiento se da dentro del alma, que el ser humano llama eso corazón. No el corazón de la bomba del que bombea la sangre, sino el corazón que se llama el alma. Por eso el cambio en nosotros debe de producirse en nuestra alma. Amén. Por eso hoy he sembrado en ustedes la buena semilla. Amén. Por eso yo pido hoy que ustedes limpien su corazón para que puedan reproducir la buena semilla. El diablo ha dañado el corazón del ser humano, lo ha infectado para que la semilla no reproduzca, porque donde se reproduzca la semilla se reproduce el reino. Porque el reino es como un hombre echa semilla en la tierra. Jesús le dijo, de cierto, que si no nace de nuevo no puedes ver ni entrar al reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Cuando la semilla se reproduce en nosotros. Entonces, muchas personas deben de... Listo. Muchas personas deben de entender que el reino de Dios se reproduce cuando usted acepta la palabra en el corazón. Pero tenemos que ir al ginecólogo, porque el diablo nos dejó nuestra matriz, nuestra tierra, vuelta a nada. ¿Aló? ¿Vuelta a qué? Nada. Nada. Y eso es lo que debemos de entender. Eso es lo que debemos de comprender. Que Dios manda a sus siervos a preparar el corazón para que la buena semilla se siembre. ¿Preguntas sobre esa doctrina? ¿Preguntas sobre esa doctrina? Amén. Le damos la bienvenida al pastor Jesús María Osorio. Bienvenido, pastor. Muchas bendiciones. Estamos hablando de las cosas nuevas que Dios ha hecho. Estamos grabando esa predicación. Esto clasifíquese como cosa nueva, clasifíquese como introducción del reino, clasifíquese esta prédica como el conocimiento de cómo Dios reproduce o hace hijos. Amén. Entonces hemos entendido que el reino, en cierta manera, es nacer de nuevo y nacer en la familia de Dios. Clarita, ¿qué te ha dado o qué te ha enseñado esta enseñanza hoy? ¿Qué me enseña? Bueno, me ha enseñado que nosotros tenemos que, pero para recibir la palabra tenemos que, nosotros recibimos la palabra y la palabra va limpiando nuestro corazón en lo que la semilla va germinando y día a día con la palabra nos va limpiando y nos va haciendo caer en cuenta de las cosas que tenemos que no le agradan a Dios. Entonces, esas cosas hay que irlas sacando para que la semilla de Jesús germine en nosotros. Pero pues hay que entender que nosotros venimos contaminados desde el jardín del Edén y que traemos muchos pecados y el estado de nuestro corazón depende de lo que nosotros hayamos vivido y de lo que le hayamos permitido al diablo. Entonces nosotros estamos llenos, contaminados y para hacer esa limpieza y hacer ese cambio es solamente con la semilla de Dios. Bueno, amén. Pero lo voy a hablar en términos bíblicos. La palabra enseña que nosotros somos tierra.
La palabra enseña que Cristo es la semilla. La palabra enseña que el Padre es el labrador. La palabra enseña que el Espíritu Santo es el agua y enseña que la O somos los obreros y la U, que son las vocales, es la tierra que debe reproducir las uvas y las uvas tipifican al árbol de la vida, el fruto del Espíritu, las obras de los hijos de Dios. Entonces, entendiendo esto, debemos de comprender por qué yo como pastor y obrero de Dios comienzo con los pasos de la siembra. Entonces, si ustedes son tierra, ustedes no se pueden cultivar a la locura. Cuando usted haga cuenta que usted tiene un terreno y lo va a cultivar, usted tiene que saber el paso a paso. Y el primer paso es labrar el terreno y quitarle toda impureza y toda ave del cielo que esté por ahí comiéndose las semillas, las piedras que no dejan sembrar y los cardos y espinos que son la maleza para poder sembrar, labrar el terreno. Por eso cuando una persona acepta a Cristo, comienza un verdadero cambio espiritual. Las cosas viejas tienen que salir. Cosas viejas son las piedras, las aves del cielo, los cardos y espinos, la maleza mala sembrada ahí, para poder sembrar el fruto que Dios quiere en tu vida. Entonces, muchas personas no saben los pasos a pasos de cómo entregar el corazón. Usted se tiene que ver como un terreno, como una tierra, y usted tiene que anhelar ser la viña del Señor. La viña, Dios nos llama a la viña, no por recocha, sino revelándonos que debemos de producir los hijos de Dios en nosotros. Los frutos de su Santo Espíritu. Por eso usted dice que por los frutos los conoceréis. Claro, y tienen que ser frutos espirituales. Frutos espirituales, el amor genuino de Dios. Frutos espirituales, el gozo de Dios. Frutos espirituales, la fe. Por eso Jesús habló que la fe era un granito de mostaza. La fe también se siembra. El amor también se siembra. Dios se siembra. Como se siembra una palabra. Por eso ustedes están hoy aquí. ¿Como qué? Como obreros. ¿Para recibir qué? La palabra. La palabra. Hemos entendido correctamente esto para poder comprender totalmente el evangelio del reino de Dios. Por eso Dios está salvando con la locura de la predicación. Pastor Jesús María Osorio, ¿vaya a decir algo? Hermana Clara, ¿va a decir algo? Bueno. ¿El pastor Jesús María Osorio va a decir algo? ¿Va a compartir algo sobre esta doctrina del nuevo nacimiento? Entonces, hemos entendido, y hay mucha tela que cortar, mucha información que hay que recoger en la Escritura, que esto no es de ser católico, de ser cristiano evangélico, de ser cristiano protestante, de decir que soy seguidor de Cristo, no. Esto es de recibir a Cristo en el corazón. Usted puede ir a cualquier templo, de cualquier iglesia, pero el Cristo debe nacer dentro de nuestros corazones. Amén. La iglesia somos nosotros. La iglesia somos nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, he desatado tu palabra. Señor, yo quiero orar por esas personas que me están escuchando, que todo impedimento que haya en su corazón, hoy lo quebrantamos, lo declaramos inoperante. Señor Jesucristo, limpia los corazones por esta palabra que he dado, engendra los corazones por esa palabra tuya que he dado. Señor, ruego para que los que escuchen este mensaje sean engendrados y entren al reino de Dios. Las personas que me están viendo y me van a ver, si quieren hacer la oración de fe, decirle, Señor Jesucristo, entra en mi corazón, te recibo como mi Señor, como mi Salvador y como como mi sembrador. Señor, siembra en mí tu reino. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.